La verdad que el caso de Nuria Piera y Alicia Ortega es lamentable. Es lamentable ver ese acercamiento al poder, ese coqueteo con el poder, que estas dos periodistas que por años han gozado de la confianza de la opinión pública, ver esto, ese cambio tan radical es preocupante realmente. Miren, cuando yo estudiaba periodismo en la universidad, despertaba mucho entusiasmo dentro de los estudiantes de la carrera el ver el trabajo de Alice, tanto de Alicia Ortega como de Nuria Piera. Tanto así que en la facultad nos dividíamos en los que eran Team Alicia Ortega y los que éramos Team Alicia Nuria Piera. Y eran objeto de estudio para nosotros, los que estudiábamos comunicación, el trabajo de estas dos mujeres. En el caso de Alicia Ortega, los que estaban de su lado, pues valoraban ese nivel, esa profesionalidad con que Alicia Ortega daba las noticias. Yo, en cambio, por ejemplo, como era team de Nuria Piera, le criticaba a Alicia Ortega su frialdad, ¿no?, para dar las noticias. En contraste con ese interés y esa sensibilidad social que Nuria Piera exhibía cuando abordaba los temas. Pero reconocía también en Alicia Ortega esa profesionalidad y el buen manejo de la técnica periodística y todo eso. Y la imparcialidad con que se manejaban estas dos mujeres era notable. De hecho, fue lo que les ganó la confianza en la opinión pública. Las posicionó como dos de las mujeres más influyentes en la sociedad dominicana. Nuria Piera, todos recordamos que en los años 90 abarcaba un aspecto más amplio en cuanto a su trabajo periodístico. No solamente estaba enfocada en la corrupción pública, vamos a decir. Recuerdan ustedes, en los años 90, Nuria era la competencia de Juan Lamour, no sé si los recuerdan. Eran dos programas de investigación que tocaban diversos temas sociales, tanto político como sector privado. Luego, con el gobierno de Hipólito Mejía, Nuria se enfoca un poco más en la investigación de la corrupción pública. Y muchos recordaremos esas entrevistas con algunos de los funcionarios de Hipólito Mejía. Llamaron mucho la atención en esa época y posicionaron a Nuria Piera como una defensora del contribuyente, en este caso. En los gobiernos de Leonel Fernández, Nuria Piera yo creo que tuvo su mejor momento, porque fueron incontables los trabajos investigativos de Nuria Piera que trajeron resultados que acabaron con la destitución de varios funcionarios del gobierno de Leonel Fernández. Eso, por supuesto, hizo que Nuria Piera ganara una influencia no solamente en la opinión pública, sino dentro del mercado de sus anunciantes. Nuria Piera tomó un valor en el mercado. Llegó un momento en que era el programa más costoso para poder anunciarse. Y claro, eso se debía a la gran expectativa que Nuria Piera había creado con sus programas. Todo el mundo estaba esperando qué va a decir Nuria Piera este sábado, a qué funcionario van a destituir ahora, qué funcionario público va a caer en desgracia.
y eso aumentó el valor, vamos a estar claros, de la colocación del valor de las cuñas de Nuria Piera. En menor medida, Alicia Ortega también tuvo ese camino, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el año 2012 llega a la presidencia Danilo Medina? Danilo Medina, que llega a la presidencia bajo una serie de promesas en la cual se incluía, recuerden ustedes, prácticamente destituir a cualquier funcionario que se vea envuelto en casos de corrupción, y él sumaba, y no solamente tienen que demandar a estos funcionarios que cometan casos de corrupción para que yo lo pueda destituir, sino solamente con el rumor público ya eso me va a mover a mí para abrir una investigación y quitarlo del puesto mientras esa investigación esté en curso, solamente con el rumor público. Veníamos, imagínense ustedes, de esos 8 años de Leonel Fernández, donde Nuria Piera y Alicia Ortega se habían convertido en el terror de los funcionarios públicos. Pues ganó las elecciones Danilo Medina. Lo primero que hizo Nuria Piera fue hacer un reportaje al ministro de aquel entonces de la Juventud, Jorge Minaya. Danilo Medina hizo una investigación interna, según lo que se declaró en la vocería de la presidencia, donde conversó con Minaya y dio declaraciones Danilo Medina diciendo que lo que Minaya le había dicho, pues lo había convencido de que ahí no había ninguna irregularidad. Y con eso él estaba cumpliendo su palabra de que por el rumor público, tildando de rumor público ese reportaje que Nuria Piera pues le hizo a Jorge Minaya, que eso lo movió a abrir su propia investigación ante este funcionario, y que lo que el funcionario le mostró pues lo convenció de que ahí no había irregularidades, más allá de quizá alguna negligencia administrativa. Eso fue un duro golpe para Nuria Piera, porque de verdad, no sé si ustedes recordarán, seguramente ustedes recordarán, porque creo que las personas que escuchan Foco Público tienen una edad como para recordar ese asunto. Hubo muchas expectativas de si iban a destituir a ese ministro de la Juventud o no. Pues no. Y Danilo Medina en esos 8 años no sacó de su puesto a nadie. A nadie que fue señalado por Nuria Piera. Y mira que Nuria Piera hizo muchos reportajes a muchos funcionarios. Y aparentemente una de las estrategias de Danilo Medina fue decirles a sus funcionarios: no le den entrevistas a Nuria Piera. No le den entrevista a Nuria Piera. Jorge Minaya fue de los pocos que le dio una entrevista a Nuria Piera, comenzando el gobierno. Nosotros pudimos ver cómo en pantalla Nuria Piera mostraba una frustración, señores. Una frustración. Lo pudimos ver. Eso hizo que el valor de las cuñas en el programa de Nuria Piera, señores, bajaran. Y yo lo digo porque yo tuve acceso a varias cotizaciones y era evidente el bajón que había sufrido Nuria Piera. Porque no era lo mismo tú hacer un reportaje en los tiempos de Leonel Fernández, anunciarlo,
este sábado vamos a entrevistar a este funcionario que está envuelto en algunos casos de corrupción, en tiempos de Leonel, eso los sábados era un toque de queda. Y era comprensible. La opinión pública dice, bueno, este funcionario la tiene fea, se va. Que en los tiempos de Danilo Medina, anunciar un reportaje a una situación que estaba pasando en algún ministerio, alguna institución pública, y que ya Danilo Medina tenía acostumbrado a la opinión pública que no le voy a dar nada a Nuria Piera, no voy a destituir a nadie por cualquier reportaje que haga Nuria Piera. Eso evidentemente bajó la audiencia de Nuria Piera y económicamente eso pues afectó a su proyecto. Obviamente, su credibilidad estaba intacta. La credibilidad de Nuria Piera estaba intacta. Porque recuerden que todo el recorrido de Nuria Piera, ella venía con una línea editorial, crítica al poder. Era como ese defensor del pueblo, crítica al poder. En tiempos de Hipólito, toda la oposición PLDista pues veía con muy buenos ojos a Nuria Piera, con muy buenos ojos, por todos los reportajes y el enfrentamiento que Nuria Piera tuvo con los funcionarios de ese gobierno, pero inmediatamente y obviamente los PRMistas de ese entonces pues la acusaban de que Nuria Piera le estaba haciendo campaña a la oposición, al PLD y todo, pero cuando gana la presidencia Leonel Fernández, entonces vimos lo que pasó. Nuria Piera siguió coherente. Y entonces ahora eran los PLDistas que decían, bueno, Nuria Piera le está cogiendo cuarto a los PRMistas, a los PRDistas. Y mantenía esa misma posición. Luego vimos el cambio que ha realizado Nuria Piera cuando gana Luis Abinader. Cuando gana Luis Abinader, Nuria Piera, con su reputación intacta, hace un reportaje a la ministra de la Juventud y el resultado fue que la ministra de la Juventud salió de su puesto. Parecía que todo volvía nuevamente a los mejores tiempos de Nuria Piera. Fortalecía, obviamente, su influencia en la opinión pública, pero también su valor en el mercado de noticias, el valor de la colocación de las cuñas. Ya volvía la Nuria Piera que tenía la fuerza suficiente como para quitar funcionarios. Pero extrañamente después de eso, paró. Ella decidió no seguir haciendo reportajes, o no en la cantidad como nos tenía acostumbrado, y volvió a los trabajos de los años 90. Volvió a los trabajos privados. Vemos el caso de Elizabeth Silverio. Volvió nuevamente a su serie de los doctores, todo ese tipo de cosas. Fue tan evidente el cambio y las personas que espontáneamente en las redes sociales empezaron a quejarse de eso, que Nuria Piera tuvo que salir y decir algo. Y lo que dijo fue lamentable, porque lo que dijo fue, lo que pasa, señores, es que este gobierno tiene un sistema muy sofisticado de robar. Tan sofisticado que es impenetrable, no puedo acceder. Cuando todos sabemos que eso es mentira, que este gobierno ni siquiera guarda las formas. Yo estoy totalmente seguro que
el sistema de robo que utilizó el PLD era mucho más sofisticado que el que utiliza esta gente, que podrían ser catalogados como unos chapuceros de la corrupción. Pues bien, ese es el caso de Nuria, y ahí la tenemos. Por primera vez, Nuria es muy cuestionada por la opinión pública, tanto que eso lo demuestra la declaración que ella misma tuvo que verse obligada a dar. Miren, en el caso de Alicia Ortega, ustedes recordarán que Alicia Ortega fue denunciada por el hijo de Guillermo Gómez, fue denunciada por Jochi Gómez. Este decía que Alicia Ortega prácticamente tenía un mecanismo de chantaje. Obviamente esto no ha sido probado, ni se ha llevado a la justicia, pero lo que llama la atención poderosamente es que la propia Alicia Ortega, que se ve afectada con esta acusación tan grave hacia su credibilidad, que es de lo que ella vive, pues no accionó ni a una demanda, ni siquiera se ha referido al tema. Cuando sabemos y tenemos varios casos de Alicia Ortega defendiendo su reputación, defendiendo su credibilidad ante demandas a personas que ella ha entendido que le han atacado esa parte, ¿no? Pero en esta situación, que es el señalamiento más grave que se le puede hacer a un periodista, ella ha guardado silencio. También está el caso, y sigo hablando de Alicia Ortega, de la ex cónsul en Valencia, acusada por la Fiscalía de Valencia en España de estar vendiendo visas dominicanas a presuntos terroristas. Ella contactó a la fuente, hizo un reportaje, donde en ese mismo reportaje lo que vemos es que ataca a su fuente, desacredita a su fuente. Hizo un reportaje como de 15 minutos. Evidentemente el testigo de este caso, que es un español, trató de comunicarse con varios medios importantes en este país, incluyendo a Nuria Piera, y no le recibieron las denuncias, y tuvo que irse a los medios alternativos, donde Rafael Guerrero es quien le ha dado voz a este señor, y gracias a eso nos hemos enterado de muchísimas cosas. Y este señor acusa a Alicia Ortega de ocultar información que él le dio a favor del poder. Entonces, fíjense este elemento de una profesional como Alicia Ortega, una profesional que sabe muy bien la técnica periodística, sabe muy bien diferenciar en lo que es un artículo de opinión y lo que es una noticia. Y el compromiso que tiene el periodista con la noticia, con los hechos. En el recorrido que hizo Guillermo Moreno, en el marco de la campaña electoral, Noticias Sin, que es la empresa que comanda y lidera Alicia Ortega, su empresa, recoge la noticia, recoge la noticia del hecho, del recorrido de Guillermo Moreno. Miren cómo empieza esta noticia, miren. Guillermo Moreno recibió el masivo apoyo de los capitaleños en una caravana que recorrió la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Ya por ahí empezamos mal. Guillermo Moreno recibió el masivo apoyo, un calificativo que en una crónica de los hechos noticiosos pues llama la atención.
por el nivel de subjetividad que eso representa. Bien, sigue, la noticia sigue, ¿no? Aquí viene lo más grave. Miren lo que dice aquí. Las calles de la zona 3 fueron la mejor prueba del entusiasmo y la ilusión que levanta la propuesta de Guillermo Moreno y su proyecto en conjunto con el PRM. Ya aquí no hay ningún grado de sutileza. Eso vale dinero, señores. Eso vale dinero. Para tú, en una noticia, tú siendo un profesional de la noticia, sabiendo muy bien qué debes poner o qué contamina una noticia y qué no. Esto no es un error. Yo estudié periodismo. Esto no es un error. Y eso vale dinero. Miren el caso. Podemos seguir viendo noticias interesadas. Por ejemplo, miren el caso. Bueno, el caso de Nuria Piera, por ejemplo, cuando recoge la noticia de la condena del fallo del tribunal en contra de Rafael Guerrero por la demanda que hizo Guzmán Fermín. Bueno, es mucho más evidente aquí. Fíjense ustedes lo que dicen, cómo Nuria Piera recoge la noticia. Dice: el título es Tribunal condena 3 meses de prisión al conductor del programa Corrupción al Desnudo. Primero debió ser prisión suspendida, pero bueno, ok. Dice: la jueza de la segunda sala penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte, condenó a 3 meses de prisión suspendida. Aquí ya sí lo dice, pero ya sabe muy bien que en el título la gente no pasa de los títulos casi. Prisión suspendida al conductor del programa Corrupción al Desnudo, Rafael Antonio Guerrero Méndez. Continúa Nuria. Bueno, digo Nuria porque es la empresa de Nuria. Estoy leyendo el portal N Noticias, ¿no? N Digital. Después de más de 20 audiencias por aplazamientos provocados por el imputado, valiente en YouTube y tímido y escurridizo ante la justicia. Esto es increíble, en una noticia está haciendo un juicio de valor frente a un imputado. Finalmente concluyó un juicio donde se escucharon testigos y se presentaron pruebas que terminaron en condena. El imputado, valiente en YouTube y tímido y escurridizo ante la justicia. Rafael Guerrero es un hombre de los que más está combatiendo directamente al presidente de la República y es el único hombre que está tocando el tema más censurado que hay actualmente en la sociedad dominicana, el tema de la ex cónsul en Valencia, no solamente por la gravedad de las acciones que se le imputan en ese país, estar vendiendo visas dominicanas a presuntos terroristas, sino también, y esto es algo que nos afecta mucho a nosotros, el lazo familiar que hay entre el presidente de la República y esa ex cónsul. Lamentable, señores. 2 periodistas que gozaron de toda la confianza de la República Dominicana, verlo terminar de esta forma es muy lamentable. Yo decía, y le guardo mucho respeto a Marino Zapete, porque Marino Zapete luchó contra el poder. El poder se le vino encima con el PLD y fue utilizado por el PRM. Y yo sé que Marino Zapete pues creyó también en un cambio. Pero por lo menos este señor decidió retirarse de los medios. Esto es Foco Público, yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales
dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.